¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos avanzando con garantías. Este es el cuarto video. Va a quedar uno más después. Ténganme paciencia. Pero es un tema. La materia se llama Derechos Humanos y Garantías, con lo cual creo que garantías tiene que tener un espacio importante. Así que por eso es que le estamos dedicando tanto tiempo a profundizar sobre las garantías. Aparte, porque creo que es indispensable que las conozcamos, las garantías. Es más, esto debiera ser bastante más masivo de lo que es. Y para entender también por qué están las garantías, ¿no? Pero bueno, ya hablamos del principio de inocencia, del principio de legalidad, del principio de juego natural, de la no autoincriminación y de la defensa en juicio. Y además hablamos de la libertad ambulatoria. Vamos a seguir entonces con el artículo 18 que dice que el domicilio es inviolable como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Acá hay que considerar que esto tiene íntima relación con el artículo 19, sobre el que vamos a hacer otro video aparte, con lo que tiene que ver esencialmente es con la intimidad, ¿sí? De la protección de la intimidad de las personas que estén sospechadas o sometidas a proceso, a través de tres aspectos diferentes de la intimidad: el domicilio, los papeles privados y la correspondencia epistolar. Esto tiene una trampa. Este artículo está redactado en 1853, con lo cual el concepto de domicilio, el concepto de correspondencia epistolar y el concepto de papeles privados son totalmente diferentes de lo que entendemos ahora por el resguardo de la privacidad, ¿sí? Ahora me voy a meter un poquito con eso, pero ya sea que el Estado pretenda meterse adentro de tu domicilio, meterse dentro de tus comunicaciones, de tu correspondencia epistolar, o meterse en tus papeles privados, va a necesitar de una orden. ¿Una orden de quién? Del juez, ¿sí? Sería una orden de allanamiento, una orden de secuestro de documentación, una orden de interceptación de llamadas o de comunicaciones o de interceptación de correspondencia, pero en todos los casos es un juez o una jueza quien tiene que dar la autorización al Estado para que pueda inmiscuirse en tu intimidad. ¿En qué sentido? Eh, el juez lo que va a tener que hacer es sopesar, el juez o la jueza, sopesar si lo que se está investigando es o no es más importante que la privacidad que se pretende vulnerar. ¿Sí? O sea, si se va a hacer un allanamiento, en realidad se va a estar vulnerando la intimidad de la persona que se está allanando, o si se está interviniendo en una comunicación telefónica, con lo cual hay que analizar si lo que se está investigando, si el bien jurídico protegido por el delito que se está investigando, o sea, por el Código Penal en función del delito que se está investigando, es lo suficientemente importante para justificar una invasión a la privacidad de la persona. Por eso lo tiene que decir un juez, porque no se puede ordenar un allanamiento por cualquier cosa, una intervención telefónica por cualquier cosa o una orden de secuestro por cualquier cosa, ¿sí? Hay que sopesar, siempre los jueces están todo el tiempo, porque en definitiva, si lo analizamos desde una perspectiva abstracta, si nosotros nos olvidamos que la persona que va a dictar la orden es un juez, cuando vos te detienen te están privando de la libertad. Si no fuese un juez sería una privación ilegítima de la libertad. Cuando a vos te entran a tu casa a hacer un allanamiento sería una violación de domicilio. Si no fuese un juez el que lo ordena, se estarían cometiendo delitos con cada una de estas medidas. Entonces hay que analizar si el delito que perdón, si la afectación del bien jurídico que se produce sobre la persona que está sospechada y por lo tanto sigue siendo inocente es lo suficientemente relevante, perdón, si el delito es lo suficientemente relevante para afectar la intimidad de la persona que va a ser investigada. Entonces, es el juez o la jueza quien tiene que dar una orden para hacer cualquiera de estas medidas. ¿Y cuáles son estas medidas? ¿Qué es lo que se protege? Cuando hablamos de domicilio en el siglo XIX, en 1853, seguramente estábamos hablando de la protección de la vivienda. Yo entiendo, y esto no es una idea mía o gran parte de la doctrina entiende lo mismo, que hoy en día el domicilio se extiende a otras cuestiones. Que incluso muchas quedan como medio en el borde y son muy discutibles. Por ejemplo, ¿qué pasa con los cajones de tu escritorio en tu oficina? ¿Es un ámbito privado? ¿Lo podría revisar tu jefe, el cajón? ¿Qué pasa con el locker en tu oficina? Con el locker del gimnasio, tu auto. ¿Sí? ¿Puede la policía meterse a tu auto a revisarlo sin la orden de un juez, así porque sí? ¿Frenarte en la calle y revisarte el auto? ¿Lo podría hacer la policía? Yo entiendo que no. Entiendo que no, justamente porque es un ámbito sobre el que uno tiene una expectativa de privacidad. ¿Sí? Entonces,
todo aquel ámbito sobre el que vos tenés una expectativa de privacidad, porque es tu ámbito de dominio, está protegido, a mi modo de ver, por el artículo 18 de la Constitución y se requiere de la intervención de un juez o de una jueza para poder autorizar el allanamiento de ese lugar sobre el que vos tenés una perspectiva de privacidad. ¿Sí? Por ahí es más discutible la cuestión del cajón en el trabajo, eh, salvo que sea tu propia oficina, pero si tenés un jefe, ahí hasta lo podríamos discutir, pero sigue habiendo un ámbito y una expectativa de privacidad que en todo caso va a haber que analizar en cada caso concreto hasta dónde llega. Después, correspondencia epistolar. Correspondencia epistolar, la gran mayoría de ustedes no tienen ni idea de lo que es porque hoy en día al cartero solamente se lo ve para que te traiga las facturas de los servicios, los que no están digitalizados, o por ahí alguna compra que hiciste por internet. Pero había una época en la que los seres humanos nos mandábamos cartas. Yo he vivido esa época, la verdad que uno esperaba con mucha ansiedad el cartero que te traiga la devolución de la carta. Imagínate, lo que ahora haces con un WhatsApp que tarda segundos y te pone nervioso cuando no se pone el doble celeste. Antes tardaba meses, mandabas una carta, tenías que esperar que llegue, que la otra persona la lea, la conteste, la mande, te responda y que vos tengas noticia de la otra persona. Tenía como una adrenalina particular, pero bueno, la realidad es que hoy los tiempos son diferentes, entonces hay que entender cuando habla de correspondencia epistolar, el artículo 18 de la Constitución Nacional, que se está refiriendo a cualquier tipo de comunicación por cualquier tipo de medio. O sea, interceptación de llamadas telefónicas, correos electrónicos, cualquier sistema de mensajería, ya incluso lo de las llamadas telefónicas hasta está de modé, ¿no? Casi no se usa el teléfono. Yo soy de la vieja escuela y sigo llamando por teléfono y la gente se me queja porque llamo, pero la realidad es que el artículo 18 de la Constitución protege, ayornado al siglo XXI, cualquier tipo de comunicación por cualquier tipo de medio digital, analógico, físico o en la nube. Y cuando habla de papeles privados, también antes las personas guardaban su información en papeles, hoy en día no se guarda más en papeles la información. De hecho, casi todos guardamos nuestra información en una nube o en un USB o en un disco externo o en un soporte móvil o fijo. Entonces hay que entender que la Constitución protege cualquier tipo de dato en cualquier tipo de soporte. ¿Sí? Incluso hoy en día hasta existe la posibilidad de hacer allanamientos remotos a los sistemas informáticos. Y se pide autorización al juez. El fiscal quiere hacer un allanamiento remoto a una computadora, muy utilizado para lo que es pornografía infantil, grooming. El fiscal le pide la orden al juez, el juez da la orden y entran a tu casa, entran a tu computadora en forma remota, ni te enterás probablemente, salvo que seas un muy avesado usuario de sistemas informáticos. Y entonces, esto también está protegido por la Constitución. Entonces, ¿qué protege la Constitución? Aquellos lugares sobre los que uno tiene una expectativa de privacidad, ya sea lugares físicos, comunicaciones o datos. ¿Bien? Para que el Estado acceda a cualquiera de estos lugares o de estas situaciones, va a necesitar la orden de un juez o de una jueza. Después esto igual vamos a trabajar sobre la idea de privacidad e intimidad cuando tengamos el video sobre el artículo 19 y voy a recordar esta parte del artículo 18 para que la tengamos presente. ¿Cómo sigue el artículo 18, perdón? Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Acá empieza a hablar de la dignidad humana, ¿sí? Estamos hablando de personas que están sometidas a proceso. Acá ya no estamos hablando de personas que están procesadas, sino personas que están condenadas, porque habla de pena de muerte, tormento y azotes, que antes eran penas que se te podían imponer por la comisión de un delito. A partir de la Constitución del 53 dice, señores, ni pena de muerte por causas políticas, ni tormentos ni azotes. Vamos por lo de tormentos y los azotes está clarísimo, o sea, no, y tiene que ver con lo que viene después, que es la finalidad de la pena, que dice que no es un castigo. En la cuestión de la pena de muerte en Argentina podemos hacer un análisis bastante rápido. La Constitución deja sin efecto la pena de muerte por causas políticas, pero queda abierta la posibilidad de tener pena de muerte por otros delitos. Recién en el año 1921, cuando se sanciona el Código Penal, ninguno de los delitos establecidos en el Código Penal tenía prevista pena de muerte, con lo cual podemos considerar que dentro de lo que son los delitos ordinarios, civiles, si se quiere, del Código Penal, la pena de muerte queda abolida en 1921.
Igualmente, eso es una especie de falsedad porque a lo largo de todo el siglo XX se siguió aplicando la pena de muerte, sobre todo en gobiernos de facto, aunque hubo algunas resoluciones medio turbias en el medio en algunos gobiernos democráticos, hasta que cuando se restablece la democracia la última vez, después de la última dictadura, se termina aboliendo definitivamente cualquier reglamentación que prevea la pena de muerte y fue finalmente abolida en forma definitiva la pena de muerte en Argentina en el año 2008 cuando se deroga el Código de Justicia Militar. Hasta el año 2008 los delitos cometidos por los militares en función militar eran juzgados por tribunales militares y el Código de Justicia Militar tenía prevista la pena de muerte para algunos delitos. En el año 2008 esto se abolió, así que la pena de muerte queda definitivamente abolida de la legislación argentina del año 2008 y por imperio del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional, como ya lo hemos visto, Argentina no puede restablecer la pena de muerte. O sea, los países que no tienen pena de muerte no la pueden restablecer. Con lo cual cualquier discusión mediática sobre la pena de muerte es absolutamente estéril e inútil en la República Argentina. Los países más evolucionados y más humanistas del mundo han abolido la pena de muerte. Si a alguien le interesa particularmente el tema, recomiendo mucho, muy fuerte la lectura del libro La pena de muerte de Albert Camus. Así que, bueno, ahí queda un poco plasmada cuál es la idea de la pena de muerte, por lo menos la idea liberal de la pena de muerte. Además de que sabemos que no sirve para nada, porque los países que tienen pena de muerte no evitan la comisión de delitos por tener pena de muerte. Pero bueno, cada tanto las derechas conservadoras suelen tratar de instalar el tema. Sigue diciendo el artículo 18 que las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exige hará responsable al juez que la autorice. Yo ya hablé de esto un poco en el video que les mandé por el tema cárceles, que imagino que lo vieron. Acá lo que hay detrás es el principio de la dignidad humana, ¿sí? Una persona que efectivamente es condenada o que está sometida a prisión preventiva y por ende adentro de un establecimiento carcelario tiene que ser tratado con dignidad, porque el único derecho que se restringe a una persona privada de la libertad, como el término lo indica, es la libertad ambulatoria. Todos los demás derechos permanecen vigentes, de modo que se debe respetar la dignidad humana y la Constitución lo que está diciendo es eso, las cárceles tienen que ser sanas y limpias para seguridad y no para castigo. Esto va en línea, les había dicho, con el tema de que no se pueden imponer ni tormentos ni azotes. Entonces, vamos a tener además un video específico sobre dignidad cuando hablemos de la cuestión de habeas corpus que va a estar a cargo de Florencia Robeta. Así que lo van a poder encontrar en el canal de YouTube también para los que estén cursando Derechos Humanos y Garantías. Pero lo cierto es que con esto terminaríamos con el artículo 18 de la Constitución Nacional. Me va a quedar un video más de garantías en el que voy a hablar de garantías de las víctimas, que es un tema que me parece que tenemos que tratar, sobre todo para desmitificar esa idea de que los derechos humanos son para los delincuentes y esas barbaridades que suelen decirse en los medios masivos de comunicación. Hasta acá el artículo 18 entonces. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en el próximo video.